Clasificación, objetivos y funciones del mercado. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que hagan algo. Cierren los ojos e imaginen su mañana del día de hoy. Se levantaron, tal vez desayunaron algo que alguien compró en la tienda, se pusieron ropa que algún momento fue adquirida en algún mercado, quizás cargaron su teléfono que también fue comprado en algún lugar. Todo lo que acaban de imaginar y trataron de recordar tiene algo en común: el mercado. Y de eso vamos a hablar. El tema de nuestro video es clasificación, objetivos y funciones del mercado, correspondiente a la unidad 4 de nuestra materia, mercadotecnia. Y quiero que tengan algo presente. Este no es un tema que solo sirve para aprobar. Este es un tema que les va a ayudar a entender cómo funciona el mundo económico que los rodea todos los días, en su comunidad, en su familia y en su futuro, en sus propios proyectos de vida. Lo primero que tenemos que entender es por qué es tan importante conocer el mercado. Vivimos en una época que llamamos globalización. ¿Han escuchado esa palabra? La globalización significa que el mundo está más conectado que nunca. Las empresas de diferentes países compiten entre sí y los consumidores, es decir, nosotros, tenemos acceso a productos de todo el mundo. En ese contexto, el éxito de cualquier empresa, grande o pequeña, depende directamente de qué tan bien conoce su mercado. Ahora bien, aquí viene la primera pregunta. ¿Todas las empresas saben lo que venden? Pero, ¿saben realmente lo que buscan sus consumidores? Esa diferencia puede significar la prosperidad o el fracaso de un negocio. El consumidor es quien dicta las reglas. El consumidor es quien, con su decisión de comprar o no comprar, define qué se vende y qué no. Para que exista el mercado, así como el intercambio de productos y servicios, es necesario tener un punto de encuentro entre quienes ofrecen y quienes demandan. En ese flujo de bienes y servicios, los responsables de satisfacer las necesidades de la sociedad son los empresarios, quienes asumen riesgos e invierten esfuerzo para producir lo que la gente necesita. Esos empresarios pueden ser personas físicas, como el señor que pone su puesto de frutas en el tianguis, o personas morales, como una empresa grande que fabrica refrescos. En ambos casos, su punto de partida siempre debe ser el mismo: conocer a sus consumidores. Ahora, quiero llevarlos a un viaje al pasado para entender qué es el mercado. Hoy necesitamos saber de dónde viene. El mercado tiene sus raíces en las comunidades más primitivas de la humanidad. Los primeros grupos humanos vivían en tribus. Cada tribu producía lo que podía según su entorno, sus recursos y sus habilidades. Unos cazaban mejor, otros cultivaban, otros fabricaban herramientas. En algún momento, alguien notó algo muy práctico: yo tengo de más de esto, pero me falta aquello que tú tienes. ¿Por qué no lo intercambiamos? A eso lo llamamos trueque, y fue la primera forma de mercado en la historia. ¿Saben cuándo surgió eso? Hace miles de años, mucho antes de que existiera el dinero tal como lo conocemos. Y aquí viene un dato curioso que me parece fascinante. Los tianguis que ustedes conocen aquí, en Veracruz,
Esos mercados donde la gente se reúne a comprar y vender de todo son una herencia directa de los mercados prehispánicos que existían en Mesoamérica siglos antes de la llegada de los españoles. El tianguis de Tlatelolco, por ejemplo, era tan impresionante que los cronistas españoles del siglo XVI quedaron maravillados al verlo. Era más grande y más organizado que cualquier mercado que hubieran visto en Europa. Con el tiempo, gracias a la división social del trabajo y la especialización, es decir, que cada persona o comunidad se fue dedicando a lo que mejor sabía hacer, el intercambio se volvió más frecuente y más complejo. Surgieron los mercaderes, personas cuya función principal era precisamente facilitar ese intercambio, y el mercado fue creciendo, evolucionando, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como una de las actividades económicas más importantes para cualquier sociedad. Hoy en día, el mercado y la industria son literalmente el motor de la economía mundial. Bien, ya sabemos de dónde viene. Ahora, ¿cómo lo definimos? El término mercado puede entenderse desde dos ángulos distintos, pero complementarios, el de los economistas y el de los mercadólogos. Vamos a revisarlos. Desde el punto de vista de los economistas, el mercado es, en esencia, un mecanismo para fijar precios. El autor, Méndez, lo define como una serie de transacciones que realizan entre sí los productores, intermediarios y consumidores para llegar a la fijación del precio de una mercancía o servicio. Salvatore lo describe como el lugar donde compradores y vendedores compran y venden bienes, servicios y recursos. Y Mochon lo concibe como una institución social en la que bienes, servicios e insumos se intercambian libremente. Los economistas utilizan con mucha frecuencia los conceptos de oferta y demanda, porque son las fuerzas que hacen funcionar las economías de mercado. En ellas se determina cuánto se produce de cada bien o servicio y a qué precio se vende. Eso sucede precisamente al interactuar en los mercados. Ahora, desde el punto de vista de los mercadólogos, que son los especialistas en mercadotecnia, la visión es un poco diferente, más enfocada en las personas. Lamb, Hire y McDaniel definen el mercado como personas u organizaciones con necesidades o deseos y con capacidad y disposición de comprar. Stanton, Edsel y Walker lo describen como las personas u organizaciones con necesidades para satisfacer dinero para gastar y voluntad de gastarlo. Y García Sordo lo resume de manera muy clara. El mercado es el lugar donde oferentes y demandantes se reúnen para intercambiar bienes y servicios. Tomando en cuenta todas estas definiciones, podemos construir una propia integradora. El mercado es el lugar físico o virtual donde se encuentran compradores reales y potenciales que tienen deseos o necesidades, dinero, pero sobre todo voluntad de gastarlo, y vendedores que ofrecen productos capaces de satisfacer esas necesidades mediante el proceso de intercambio. Y aquí quiero hacerles una comparación que creo que les va a quedar clara. Cuando ustedes entran a una aplicación como Mercado Libre o a una tienda en línea, están en un mercado. No hay un lugar físico con puestos, no hay vendedores gritando ofertas, pero están presentes todos los elementos: compradores, vendedores, productos, precios y el proceso de intercambio. Eso demuestra que el mercado no necesita un lugar específico para existir. Puede ser virtual, puede ser una plaza, puede ser un tianguis, puede ser incluso una conversación de WhatsApp entre un vendedor y un cliente.
Ahora bien, ¿qué condiciones se necesitan para que exista un mercado? Para que podamos hablar de mercado, las personas que participan como compradores deben cumplir con 4 características esenciales. La primera es tener una necesidad insatisfecha, es decir, deben querer o requerir algo que todavía no tienen, algo que está cristalizado en un producto o servicio específico. La segunda es tener la capacidad económica para adquirir ese producto o servicio. Esto está directamente relacionado con el nivel de ingresos de las personas. Pueden querer muchísimo algo, pero si no tienen el dinero para pagarlo, económicamente hablando, no forman parte del mercado de ese producto en ese momento. La tercera es el deseo de consumir dicho producto o servicio. No basta con tener la necesidad y el dinero. También debe existir voluntad, interés, motivación para comprar. Piensen en esto. Todos necesitan comer, pero no todos desean comer lo mismo ni en el mismo lugar. Ese deseo es lo que diferencia a los consumidores entre sí y lo que hace que el mercado sea tan diverso. Y la cuarta característica es tener la autoridad necesaria para tomar la decisión de compra, ya sea para uno mismo o para sus dependientes económicos. Cuando le piden a sus padres que le compren algo, están reconociendo precisamente esto, la autoridad de compra que tiene quien administra los recursos del hogar. Pasemos ahora a uno de los puntos más importantes. ¿Para qué sirve el mercado y qué funciones cumple en nuestra sociedad? Me gusta explicar esto con una analogía. Imaginen que la economía de un país es como el cuerpo humano. Cada parte del cuerpo tiene una función. El corazón bombea sangre, los pulmones se oxigenan, los riñones filtran. Pues bien, el mercado sería como el corazón. Su función principal es hacer circular los bienes, los servicios, la información y los recursos por todo el sistema económico para que éste funcione correctamente. Los mercados cumplen una función económica fundamental al determinar los precios. Esta determinación garantiza que la cantidad que la gente está dispuesta a comprar sea igual a la cantidad que los vendedores desean ofrecer. Y los mercados no son necesariamente un lugar físico, son una institución a través de la cual operan las fuerzas que determinan los precios. Además de eso, la función de mercado dentro de una empresa tiene el compromiso de examinar las oportunidades que se presentan en relación con los requerimientos, deseos, gustos y preferencias de los consumidores. Esto implica definir objetivos, organizar la segmentación del mercado, crear la oferta adecuada y evaluar constantemente las actividades comerciales. Hoy más que nunca, la función del mercado está ligada a la calidad y la productividad. Una empresa que conoce bien su mercado sabe que el nivel de calidad exigen sus consumidores. Y la calidad, jóvenes, no es un lujo, es una necesidad para cualquier empresa que quiera sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo. La función del mercado, entonces, también implica interpretar la calidad y la productividad como aspectos vitales para el éxito. Primero, obteniendo información sobre las necesidades del mercado y segundo, satisfaciendo esas necesidades con medios que generen un beneficio razonable para la empresa. Ahora les voy a enumerar las funciones del mercado de manera clara y ordenada. Primera función, facilitar el intercambio de bienes y servicios. Sin mercados, cada persona tendría que producir todo lo que necesita, lo cual es imposible en la sociedad moderna. Segunda función, lograr el acercamiento de los bienes y servicios para individuos y comunidades con el fin de cubrir sus necesidades. El mercado es el puente entre quien produce y quien consume. Tercera función, proporcionar información respecto a precios y disponibilidad. Cuando comparan precios antes de comprar algo,
están usando precisamente esa información que el mercado genera. Cuarta función, facilitar el acceso a los factores de producción, es decir, a la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología necesarios para producir. Quinta función, la fijación de precios a través de la oferta y la demanda en un mercado libre. Y aquí les doy un ejemplo. ¿Han notado cómo el precio de los limones o los aguacates sube en ciertas temporadas del año? Eso es precisamente la ley de la oferta y la demanda funcionando en tiempo real. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja. Sexta función, permitir el alcance de los objetivos de las organizaciones, tanto comerciales como sociales. Séptima función, lograr el equilibrio de los volúmenes de producción entre las diferentes comunidades, es decir, contribuir a que no haya regiones con exceso de producción y otras con escasez. Octava función, generar empleos en sus diferentes niveles ocupacionales. Cada tienda, cada taller, cada empresa que participa en el mercado genera trabajo para personas reales, para familias reales. Novena función, aprovechar los recursos naturales de las diferentes regiones geográficas. Aquí en Veracruz, por ejemplo, el mercado del café, la vainilla, el petróleo y el turismo aprovecha los recursos naturales únicos de nuestra región para generar riqueza y desarrollo. Décima función, permitir el desarrollo de habilidades y destrezas de los trabajadores involucrados en la elaboración de bienes y en la generación de servicios. ¿Se dan cuenta de la magnitud de lo que hace el mercado? No es simplemente el lugar donde se compra y se vende. Es un sistema que genera empleo, fija precios, distribuye recursos, impulsa la calidad y conecta a millones de personas entre sí. Por eso su estudio es tan relevante. Una vez que conocemos las funciones, podemos entender con mayor claridad cuál es el objetivo del mercado. El objetivo del mercado es propiciar las transacciones. Propiciar las transacciones de compra-venta de una diversidad de bienes y servicios entre las unidades de producción y los consumidores intermedios y finales para satisfacer las necesidades. Dicho en palabras sencillas, el mercado existe para que lo que se produce llegue a quienes lo necesitan. Es el gran mediador entre el esfuerzo de quien produce y la necesidad de quien consume. Sin ese objetivo cumplido, la economía simplemente no funciona. Y ahora llegamos a la parte que tiene una utilidad muy práctica e inmediata. Vamos a hablar de cómo se clasifican los mercados. Primero, reflexionemos. Si un empresario no sabe en qué tipo de mercado está operando, está en una gran desventaja. No sabría con qué productos entrar, a qué precio ofrecerlos, cómo distribuirlos, ni cómo promoverlos. No podría tomar decisiones bien fundamentadas. Por eso, la clasificación del mercado es una herramienta esencial para cualquier persona que quiera emprender o entender el mundo de los negocios. Una manera muy útil de clasificar los mercados es por tipos, ya que nos permite identificarlos en función de su ubicación geográfica. Los tipos de clientes, la competencia, el tipo de producto, el tipo de recursos y los grupos de no clientes. Hoy vamos a concentrarnos en la clasificación desde el punto de vista geográfico que nos propone Fisher y Espejo. El mercado internacional es aquel en el que se comercializan bienes y servicios en el extranjero. Por ejemplo, cuando México exporta petróleo, aguacate o cerveza a otros países, está participando en el mercado internacional.
El mercado nacional es el que efectúa el intercambio de bienes y servicios en todo el territorio de un país. Cuando compran productos fabricados en México para consumirlos dentro de México, forman parte de este mercado. El mercado regional cubre zonas geográficas determinadas libremente que no necesariamente coinciden con los límites políticos de estados o municipios. Por ejemplo, la región del Sotavento en Veracruz tiene su propio mercado regional de productos agrícolas, artesanías y servicios que no respeta fronteras administrativas, sino que se organiza según la realidad geográfica y cultural de la zona. Y aquí les hago una pregunta. ¿En cuál de estos mercados creen que está ubicada su comunidad? ¿Solo en uno o en varios al mismo tiempo? Piénsenlo. Seguramente su comunidad participa en el mercado local y regional de manera directa, y quizás también en el nacional e internacional de forma indirecta, a través de los productos que consumen o que se producen en la región. Bien, jóvenes, ya hemos llegado al cierre de nuestro video y quiero hacer un resumen de todos los puntos. Aprendimos que el mercado no es simplemente un lugar con puestos y vendedores. Es un sistema con una historia milenaria que comienza con el trueque en las comunidades primitivas y que hoy mueve la economía del mundo entero. Aprendimos que tiene definiciones precisas, tanto desde la economía como desde la mercadotecnia, y que ambas perspectivas son válidas y complementarias. Vimos que para que exista un mercado se necesitan personas con necesidades, con capacidad económica, con deseo de consumir y con autoridad para tomar decisiones de compra. Estudiamos sus funciones, que van desde fijar precios y generar empleos hasta aprovechar los recursos naturales y desarrollar habilidades en los trabajadores. Entendimos que su objetivo es conectar a productores y consumidores para satisfacer necesidades y aprendimos a clasificarlo desde el punto de vista geográfico en internacional, nacional y regional. Todo este conocimiento tiene un propósito muy concreto para cada uno de ustedes. Los prepara para entender el entorno económico en el que viven, para tomar mejores decisiones como consumidores y para que, si algún día deciden emprender un negocio, lo hagan con bases sólidas y no a ciegas. Les dejo con una idea que espero que los acompañe. El mercado no es solo un concepto de economía, es el reflejo de las necesidades humanas, de la creatividad de quienes producen y de la diversidad de quienes consumen. Quien aprende a leer el mercado, aprende a leer a las personas, y quien aprende a leer a las personas, tiene en sus manos una de las habilidades más poderosas para construir su futuro. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos.